mí mucho mejor, porque así es más amena la cosa, un poco más, la hacemos un poco más, somos poquitos, así es un poco más divertido. Y bueno, un poco la dinámica que quizás estaría bueno implementar es, yo voy a ir hablando, la charla da para mucho, pero voy a tratar de darles como un panorama, un pantallazo bastante genérico en la medida de lo posible, pero me gustaría que si ustedes en algún momento tienen alguna duda, algún planteo, yo ahora no voy a ver el chat, pero Maru sí va a ver el chat, va a estar atenta al chat. Entonces, si en el medio de la charla que voy a dar les surge alguna duda o alguna inquietud, mandan por chat, me gustaría hacer una pregunta, entonces ahí los desmuteamos y hacen la pregunta en el momento. Yo voy a ir diciendo, bueno, les queda claro, quien tiene alguna duda, pero quizás surja en el medio de la exposición. Y después al final lo mismo, pero bueno, para hacer un poco más dinámica la cosa. Ustedes ahí ven bien la presentación, ¿no? ¿Se ve bien? Me hacen así con el dedo los que están, a los que veo. Buenísimo. Bueno, sociedad de garantía recíproca. Yo elegí este tema, los que me conocen saben que yo hace bastante tiempo que vengo atrás de esta temática. Nosotros tenemos la ley del año 1995. O sea, ya tiene unos más 25 años, y pese a eso todavía sigue siendo una herramienta bastante desconocida por los abogados, por los contadores, y ni que hablar por las pequeñas y medianas empresas. Esta sociedad está hecha a medida y para las pymes, es decir, la herramienta, digamos, tiene justamente como finalidad ayudar a que las pequeñas y las medianas empresas logren acceder al financiamiento. Este es un tema que yo a veces lo doy en alguna charla de posgrado, pero me pareció importante nos pareció importante desde el Colegio de Abogados darlo en este contexto, sobre todo porque, bueno, por la situación terrible que estamos atravesando todos a raíz de la aparición del COVID-19 y la paralización de la actividad económica, y cómo esto obviamente impacta en las pequeñas y medianas empresas. Entonces esto es una herramienta justamente que tiende a ayudar, a ver si puedo, ahí aprendí a cambiarlo, que tiende justamente a ayudar a las pequeñas y medianas empresas. En Europa, que es la cuna de los sistemas de garantía, hoy por hoy, esto afectó al mundo entero, no solamente es una cuestión de Argentina, hoy por hoy muchas de las medidas económicas adoptadas en los distintos países europeos en la actualidad, las están canalizando, todas estas ayudas de tipo económico, las están canalizando a través de los sistemas de garantía, ya sea fondos de garantía, sociedades de garantía recíproca, o sistemas de garantía de segundo aval, que ahora les voy a explicar un poco, porque si no va a parecer como... Les voy a explicar un poco de qué se trata. Un pequeñísimo pantallazo de por qué fue sancionada esta ley en el año 95, a qué apunta. Básicamente, primero, el universo que abarca son las pequeñas y medianas empresas. Creo que en esto coincidimos todos en que la pyme, el 80, el 70 y pico % de toda la estructura empresarial de nuestro país está compuesta por pequeñas y medianas empresas. Y bueno, toda la importancia que tiene en el desarrollo de las distintas economías regionales o sectoriales en nuestro país, como motor impulsor de la economía, como generador de puestos de trabajo, incorporación de tecnología, cómo, digamos, influye en el aumento de las recaudaciones. Es decir, pese a la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas,
hoy por hoy, y no es de ahora, en realidad esto viene siendo estudiado desde el principio del siglo XX, y no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, pese a la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas, también tienen una problemática en comparación con las grandes empresas que justamente radica básicamente en las dificultades que tienen para acceder al financiamiento, ya sea en términos de monto, de plazos, de tasas de interés. ¿Por qué? Por el riesgo que para las entidades financieras, para el sistema, para el mercado financiero, implican las pequeñas y medianas empresas. Básicamente, y trato de ser lo más rápido en esto para así después sí focalizarme en las SGR, se basan en una cuestión primero de la gran informalidad en la que se mueven las pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que muchas veces hay cierta reticencia en el empresariado argentino, en las pequeñas y medianas empresas, de el cumplimiento de ciertas normas básicas o cuestiones impositivas, que eso influye en que los estados contables se hagan o se elaboren con cierto criterio fiscal subvaluados, con lo cual esto, el día que la pyme necesita ir a una entidad financiera para pedir un préstamo, le van a pedir, tráeme los 3 últimos estados contables, y no va a reflejar quizás la real situación económica patrimonial que esté atravesando, pero bueno, el banco va a pedir eso y es lo que va a ver. Entonces, quizás los números son otros, quizás los números reales son mejores, y eso al banco le da cierta tranquilidad o le permite ver hacia dónde va la actividad económica de esa empresa y obviamente analizar la capacidad de repago de esa empresa. Bueno, esta informalidad dificulta esta situación, lo cual implica un mayor riesgo crediticio para las entidades financieras o para el mercado financiero. Por otro lado, también vemos una falta o carencia de capacitación en el management. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas obviamente están manejadas por los dueños, que desconocen, ¿no?, estas herramientas, que no saben que existen, o muchas veces hasta los mismos profesionales, insisto con esto, a mí me ha pasado, yo digo, alguna vez escuchó de una SGR y son muy pocos los que me levantan la mano, hay un gran desconocimiento pese a la importancia y la implicancia que tienen las sociedades de garantía recíproca. Falta de planificación futura. Entonces, ¿qué hacen? Se financian o con sus propios recursos o con sus proveedores, pero a corto o mediano plazo. Es la forma que tienen de autofinanciarse. Y finalmente, por la ausencia de garantías. Muchas veces los bancos, ¿qué pasa? Como representan las pymes un alto riesgo para los bancos, quizás les piden garantías que no guardan relación con el monto, o con los montos que solicitan de crédito. Entonces, no llegan a tener garantías suficientes. Básicamente, esto en Argentina, en España, en Italia, en muchísimos países del mundo, tienen las pymes esta problemática. A raíz de esta problemática es que en otros países del mundo surgen los sistemas de garantía. ¿Sí? Y en nuestro país toma el modelo de España. La ley de España fue tomada por nuestro país, una copia, quizás hubiese sido preferible copiar todo y no algunas partes. O sea, hacen como una mezcla que bueno, hay para mejorar, pero lo tenemos. Tenemos en nuestro país, a raíz de la sanción de la ley 24.467, incorpora a nuestro país la legislación la sociedad de garantía recíproca. Y justamente esta sociedad de garantía recíproca, la única finalidad que tiene, por eso digo que es una herramienta pensada pura y exclusivamente para las pymes, es facilitarle el acceso al crédito por la función de garantía que cumplen, y con esto les permite reducir el riesgo, ya sea para todo el mercado financiero,
Cuando hablo del mercado, hablo de los bancos, del mercado de capitales, de la bolsa. Hoy por hoy es impresionante la cantidad de cheques de pago diferido, ya sean propios de las pymes o de terceros, que son negociados en la bolsa, ¿sí? A través de estos sistemas de garantía. Eso funciona y funciona muy bien. Acá les hice, no lo voy a decir porque lo tienen, pero esto quizás yo después lo mando al colegio y si lo quieren tener de guía. Igual creo que queda grabada, ¿no? La charla, me parece. Bueno, no importa, el que lo quiere lo tiene. Acá les doy un punteo del marco normativo, cómo está regulado. La ley madre es la 24467, que sufrió algunas modificaciones, que la vamos a ver. Después tenemos el decreto reglamentario, el 1076 del 2001. Y acá sí esto es importante porque se aplica supletoriamente por la propia disposición de la ley de SGR, se aplica supletoriamente la Ley General de Sociedades, la 19550, y en particular las disposiciones sobre sociedades anónimas. Ya ahora me meto de lleno a las sociedades de garantía recíproca. Hasta ahí va bien, ¿no? Sí, supongo que sí. Veo las cabezas, algunas que dicen que sí. El objeto. El objeto de la sociedad es muy puntual y específico. Yo hice como, lo dividí en un objeto principal y en el objeto accesorio, ¿sí? El objeto principal de la SGR es otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de los contratos de garantía. Ya estoy empezando a incorporar socios partícipes. ¿Qué es esto de un socio partícipe? Porque hasta donde nosotros estudiamos en la facultad, todas las sociedades son socios, accionistas, pero ninguna parece como un socio partícipe. Bueno, esto es una característica propia y exclusiva de las sociedades de garantía recíproca, donde vamos a tener dos tipos de socios: los socios partícipes y los socios protectores. Entonces, ¿quiénes van a ser los socios partícipes? ¿Quiénes solamente pueden ser los socios partícipes? Las micropymes. Yo les voy a decir pymes, pero abarca las micro, ¿sí? Pero por una cuestión de fluidez nada más. Entonces, justamente el objeto de esta sociedad va a ser otorgar garantías o avales a los socios partícipes, es decir, a las pymes, mediante la celebración de estos contratos. ¿Y ante quién le van a otorgar garantías? Bueno, ante el banco, ante la bolsa, ante los inversores, ante un locador. A lo mejor el locador me pide una garantía y como aval le puedo dar un aval de la SGR, o en un contrato de leasing, o en una emisión de obligaciones negociables, o en un contrato de arrendamiento, si estamos hablando de cuestiones agropecuarias, por ejemplo, ¿no? O inclusive la AFIP, en los planes y en algunas moratorias, aceptaban las garantías de la SGR. O, por ejemplo, para licitar una obra, o para participar en algún tipo de licitación, se permite tener el aval de la SGR. Es decir, que vemos que uno siempre lo focaliza más, y lo más común es ante la entidad financiera. Pero hay que abrir un poco la cabeza, y esto es para cualquier obligación que asuma la pyme en el desarrollo de su actividad económica. Es decir, cualquiera de esas obligaciones pueden ser garantizadas por la SGR. Esto que les voy a decir ahora, dice, asimismo podrán otorgar garantías a terceros. Esto fue incorporado a partir de la Ley 27444, en el año 2018, en donde se desdibuja un poco la sociedad de garantía, pero bueno, es algo que se venía pidiendo desde hace un tiempo y finalmente fue incorporado.
Después tiene un objeto accesorio, un objeto social accesorio, que es el de brindar asesoramiento técnico, financiero y económico a sus socios. Esto hace un poco a lo que yo les comentaba anteriormente, la falta de capacitación en el management, la falta de preparación de la viabilidad de los proyectos. Generalmente las SGRs, salvo alguna que es más abarcativa, generalmente están focalizadas por sector económico. Por ejemplo, tenemos la del agro, tenemos las metalúrgicas. Entonces, al estar especializadas en un sector, en una actividad económica determinada, esto le permite brindar a los propios socios, a las pymes que son socios, este servicio de asesoramiento que hace que todo vaya mejorando. Pero el principal es el de las garantías. Y acá hay una característica que es esto que yo pongo como el tinte mutualista de las SGR. Acá la pyme que se asocia, que es socio de la SGR, no es que va a obtener un beneficio económico directo por participar, no hay un fin de lucro directo, como en una SA donde yo soy accionista y quiero cobrar los dividendos, producto de la actividad que genere esa sociedad. Acá el hecho de que la pyme se asocie a este SGR pasa por otro lado, pasa por poder acceder a los servicios que justamente la SGR tiene que dar. Esto de acceder a mejores condiciones de financiamiento que la pyme o no accede si no tiene ese aval, o accede pero en peores condiciones. Entonces, esa es la finalidad que tiene la pyme. Y acá otro detalle importante es que la SGR tiene prohibido otorgar créditos a los socios o a terceros, y tampoco puede otorgar garantías a los socios protectores, que ahora vamos a ver esto que yo les decía al principio, que hay dos tipos de socios, los socios partícipes y los socios protectores. ¿Quiénes van a ser los partícipes? Bueno, acá vemos que la ley dice los titulares de las pequeñas y medianas empresas que reúnan las condiciones que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones. ¿Quién es la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación de la ley, en este caso, es la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa y Emprendedores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones que determina que una pequeña y mediana empresa puede ser socio de una SGR? Bueno, esto va variando, saben que en nuestro país se tiene en cuenta las ventas totales anuales para saber si estoy o no dentro de una categoría micro, pequeña, mediana, tramo 1, mediana, tramo 2, y lo dividen también por sector económico. Esto fue, obviamente con la inflación que hay en nuestro país, esto cada tanto va siendo, digamos, modificado o actualizado, y la última modificación se hizo en este año, la anterior había sido en el 2018, con lo cual en esos 2 años que quedaron en el medio había un desfasaje importante. Bueno, la última fue este año que yo se las puse acá. Entonces, si estamos dentro de alguna de estas categorías, según el sector económico, estoy considerada una micro, pequeña o mediana empresa, y obviamente voy a tener que tener el certificado MIPYME, que se tramita de una forma muy sencilla hoy por hoy, y con eso ya estoy en condiciones de participar de esta sociedad, pero obviamente tengo que suscribir acciones, porque voy a ser socio, me voy a transformar en socio de esa sociedad. Acá hay otro tema importante, que es a los fines de la Constitución, pero bueno, esto, salvo que uno se quiera poner a constituir una SGR, cosa que es muy raro, en realidad ya están armadas, las SGR se siguen armando, es una de las cuestiones más criticables, pero tiene su razón de ser en realidad. Para poder constituir una SGR se necesita, hoy por hoy, la autoridad de aplicación necesita que se reúnan 120 socios partícipes, es decir, 120 pymes, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente ahora vamos a ver con mayor detenimiento las picardías y hay otras cuestiones que pasan, ¿no? Por parte del socio protector, porque si no se transforma en un recurso para gozar de ciertos beneficios impositivos que establece la norma, y en realidad lo que la norma quiere es que haya mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas que puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento. Si no, no tiene razón de ser la formación de un SGR. Entonces, vamos a ver una gran atomización de pymes en comparación con el socio protector. Entonces, hoy por hoy, en ciertos conglomerados urbanos, como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que es la zona del AMBA, Rosario y la zona metropolitana, Córdoba, en las ciudades más importantes del país, vamos a necesitar sí o sí que la SGR tenga para iniciar, para quedar constituida 120 como mínimo socios partícipes. Después, sí, en Salta, en Jujuy, en otros lugares del país, obviamente va a costar mucho más juntar esta cantidad de socios partícipes. Entonces, en ese caso, se puede justificar y la autoridad de aplicación puede autorizar el funcionamiento y la constitución de un SGR con un número inferior, pero nunca puede ser inferior a 60 pymes, ¿sí? Y después vemos que tenemos el otro socio, que se llama el socio protector, y que pueden ser todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, acá lo puse nacionales extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. Ya vamos a ver qué es el fondo de riesgo. Y son incompatibles la condición de socio partícipe y socio protector. ¿Cómo funciona en la práctica esto? Generalmente funciona de la siguiente manera. La gran empresa, Siderar, Aluar, no sé, Los Grobo, depende del sector, el rubro económico en el que estemos hablando, tenemos la gran empresa que hace el aporte al capital social y al fondo de riesgo, de ahí va a obtener ciertos beneficios impositivos y exenciones impositivas si se cumplen ciertas condiciones, constituye con sus pymes asociadas o vinculadas en su cadena de valor, proveedores, distribuidores, comercializadores, etcétera, etcétera, una SGR. De esta manera, todos ganan. La gran empresa puede acceder a ciertos beneficios impositivos, perdón, que ahora lo vamos a ver, invertir y generar una rentabilidad con esa inversión en el fondo de riesgo, y al mismo tiempo fideliza a todas sus pymes vinculadas y logra mejorar, porque justamente las pymes vinculadas pueden acceder a mejores condiciones financieras, con eso incorporar tecnología, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera se logra mejorar toda la cadena de valor. Pero bueno, básicamente el socio protector es el grande, es el que, ojo, también tenemos los fondos de garantía en donde el que hace el aporte es el Estado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no sé si alguna vez escucharon del fondo de garantía Fogaba, en donde en realidad el aporte ahí importante es del Estado, ¿sí? Es un fondo que funciona casi igual que una SGR, casi igual que una SGR, nada más que es público, ¿sí? Bien, pero hasta acá se va entendiendo, ¿no? Más o menos. Sí. Solamente veo 4 yo. No, 3, porque me veo a mí. Los demás no sé qué están haciendo. Bueno, vuelvo a esto. La figura de, para que entiendan bien a qué apunta, ¿no? La figura del socio partícipe, lo que les decía antes, se vincula más con los servicios que obtiene, no hay un fin de lucro directo. No va a ganar plata la pyme por el hecho de participar de esa sociedad, tiene otra finalidad. Y la figura del socio protector se vincula con los beneficios impositivos,
con la posibilidad de inversión y con esto que les decía de optimizar, mejorar o fidelizar toda la cadena de producción. ¿Cómo va a estar conformado el capital social? Esto es importante porque la pyme, si se quiere asociar, va a tener que hacer un aporte al capital social, que es mínimo de la SGR. Va a estar compuesto entonces por los aportes de los socios, partícipes y protectores, como en cualquier sociedad. Va a estar representado en acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. Y acá vamos a ver ciertas limitaciones que establece la ley. Por un lado, tenemos que la ley dice que la participación de los socios protectores en total no puede exceder del 50% del capital social. Pero la de cada socio partícipe no puede superar el 5%. Esto tiene que ver con esto, aunque va a haber gran cantidad, y la idea es que haya mayor cantidad de socios partícipes para que puedan beneficiarse de esta herramienta, y a lo mejor capaz que hay un solo socio protector, o dos, o tres, o cuatro, que son los grandes, ¿sí? Los que tienen mayor espalda, y que generalmente son los que se encargan de constituir la SGR. Y también se establece el capital mínimo, que esto está establecido por decreto, que es hoy por hoy asciende a 240.000 pesos. Con lo cual vemos que el aporte que tiene que hacer el socio partícipe es muy, muy pequeño para poder ingresar como socio a la sociedad. Otra de las ventajas y diferencias que tiene en relación a una SA es que el principio es que los socios, los partícipes, no el protector, puede ingresar y salir fácilmente, ¿sí? La idea es que ingrese, si quiere, ingrese fácilmente a la sociedad, pero también que salga fácilmente, porque no me sirve tenerlo retenido, ¿sí? Salvo que me modifique estos números, que me bajen los porcentuales, que me modifique mucho los números, pero si no, la idea es esa, es permitir el fácil ingreso y egreso de los socios. Acá hay otra diferencia con relación a las SA. No sé si recuerdan que en las sociedades anónimas, bueno, los aportes pueden ser al capital social, puede ser en efectivo o pueden ser en especie. Acá solamente pueden ser en efectivo. Y otra diferencia es que el aporte mínimo, no sé si recuerdan que en la SA se puede integrar el 25% en el momento de la constitución de la sociedad, y dentro de los 2 años hay que integrar la diferencia, el 75%. En este caso es distinto, en este caso el aporte mínimo son el 50%, van a ser 6.000 pesos el socio partícipe, y el saldo, esos 6.000 pesos restantes, los tiene que integrar en el plazo de 1 año, y eso es necesario para poder acceder a estos beneficios, para poder acceder al aval de la SGR, básicamente. Lo mismo rige en el caso en que se quiera aumentar el capital social. Después, a diferencia de otras sociedades, tenemos que en esta sociedad tenemos lo que se denomina el fondo de riesgo, ¿sí? No lo vamos a ver ni en una SRL, ni en una SA, ni en una colectiva. Bueno, en este caso sí, forma parte de los elementos específicos de esta sociedad, el fondo de riesgo. Que la ley no dice qué es el fondo de riesgo, pero si uno se pone a analizar el decreto, se pone a analizar los considerandos y distintas normas, porque hay muchísimas normas dando vueltas sobre este tema de SGR, vamos a ver que la idea del fondo de riesgo es, o la finalidad, mejor dicho, del fondo de riesgo, es reforzar la solvencia de la sociedad. Es decir, es lo que le va a dar cobertura, es donde van a poner la lupa, por decirlo de alguna manera, los acreedores de las pymes. ¿Por qué? Porque van a contar con el aval de esa SGR. Entonces, cuanto mayor solidez, cuanto mayor liquidez tenga ese fondo de riesgo, mejor va a ser la cobertura que tenga el acreedor. Es decir, ¿cómo funciona esto? La pyme va al banco y pide un préstamo. Cuenta con el aval de X
SGR? Bueno, el banco ya sabe que si la pyme no paga, automáticamente va a ir a pagar la SGR, es una garantía, está considerada como una garantía autoliquidable, una garantía automática, básicamente, y esto le permite a las entidades financieras bajar las previsiones mínimas y con eso poder mejorar las tasas de interés destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Por eso hay líneas de crédito PYME que cuentan con el aval del SGR y que les permiten o les otorgan mejores condiciones crediticias a las pequeñas y medianas empresas, justamente por la espalda que representa para la entidad financiera o para el mercado de capitales estas SGR. Bueno, yo acá les describo, lo describe el artículo 46 de la ley, cómo está conformado el fondo de riesgo, pero lo más importante, yo no sé si ven la flechita que yo hago, ¿la ven o no? Ah, se ve, ok. Lo más importante es que, y digamos, la suma más importante va a estar acá, en el aporte que hagan los socios protectores, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es, qué es lo que les seduce también a los socios protectores de todo esto. Bueno, hasta acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y yo mientras tomo un sorbito de agua. ¿No? ¿Va bien? ¿Está claro? Bueno, yo no veo el chat, cualquier cosa vos, Maru, me decís, ¿sí? Ok, entonces Yo tengo una avanzo. pregunta. Ok, Juan Pablo. Vos dijiste que la pyme debe, digamos, tiene que hacer algún tipo de integración Sí. mínima para participar, ¿no? Eso, no sé si me perdí, lo dijiste, cuánto es el mínimo digamos, ahí decía que tiene que ser en efectivo, pero bueno. Tiene que ser en efectivo, no puede ser el aporte en especie, el aporte al capital social, ¿sí? No puede ser en especie. Tiene que integrar mínimo el 50%, pero no nos olvidemos que el capital social mínimo de una SGR está estipulado en 240.000 pesos. Si calculás el 5% de eso, son 12.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de 12.000 pesos para poder ser, salvo que el capital social de la SGR sea mayor. Y hay que ver, el 5% es el máximo. Por ahí puede tener otra participación accionaria inferior, que no sea el 5%. Puede tener un 2, un 3. Al socio partícipe no le interesa. Por eso digo, pongamos bien el foco, no le interesa, voy a tener 300 acciones o 500 acciones de Google. No, es de un SGR, porque no le va a generar rentabilidad. Sí, va a haber una distribución de dividendos, pero no está, el enganche de la pyme no viene por ese lado, no va a generar dinero por el hecho de participar, dinero directo por el hecho de participar de la SGR, sino que, digamos, él lo que quiere la pyme es acceder a mejores condiciones de financiamiento. Pero básicamente el tope máximo, y volviendo a tu pregunta, el tope máximo en el que puede participar una pyme en una SGR es el 5%, ¿sí? Y de ahí, en el momento en que se constituye o que integra el capital, tiene que integrar el 50% como mínimo y el saldo en el plazo de un año. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Otra cosa, vos mencionaste la posibilidad de llevar, digamos, por ahí me estoy adelantando, ya es más práctico el tema, pero vos dijiste que vos podés ir con cheques, que las SGR se utiliza mucho la inyección de cheques por ahí como, no sé si es que es como que yo puedo llevarlo como capital, como pyme, o qué es lo que dijiste ahí al respecto de eso, sobre todo del tema de la letra de cambio, en eso puntualmente.
Hay en la bolsa, ya sea en la de Comercio de Buenos Aires, de Rosario, en las bolsas, hay una operación que se suele hacer, que es el descuento de cheques. Descuento de cheques que pueden ser propios de la pyme o de terceros inclusive. Entonces, ¿qué hace? La pyme, previo acuerdo con la SGR y la SGR con la bolsa, ¿sí? Lo que hace es negociar en el mercado de capitales, es decir, en la bolsa, negociar o sus cheques propios, de pago diferido, ¿no? Obviamente, o de terceros, y bueno, al mejor postor. Justamente hay inversores que compran esos cheques se negocian en la bolsa. ¿Qué pasa? Esos cheques cuentan con el aval de la SGR. Si llegada la fecha de pago de esos cheques, la pyme no canceló, no pagó esos cheques, quien los va a tener que pagar va a ser la SGR, en lugar de la pyme. Es lo que se llama... Sí, me ibas a decir algo. No, Ah, te sigo escuchando. bueno, esa es básicamente la operatoria, pero no Sí. tiene que ver con el hecho de ser accionista, o sea, no tiene que ver con la integración del capital que estoy hablando, ya es más bien la parte en la que la pyme se financia, ¿sí? Bien. Es decir, en lugar de ir al banco y pedir un préstamo, lo que hace es negociar, descontar los cheques en la bolsa. Y eso está funcionando y funciona muy bien, porque Pero, obtienen mejores condiciones que en otro lugar de los que ya sabemos, donde pueden negociar sí, esos cheques. claro, el tema es que en principio la pyme que los emite debería ser partícipe, socio Exacto, partícipe. Y exacto. digamos, puede traerlo a título propio como persona jurídica o también tenerlo de un tercero. También se permite que puedan, tiene que De estar un tercero. autorizado, pero puede ser que sean de terceros. Sí. A mí, por ejemplo, me ha pasado en la práctica, en los que por ahí tengo que recuperar, o sea, la pyme no pagó, ¿sí? Paga el fondo o la SGR en lugar de la pyme. Entonces, obviamente después la SGR o el fondo va a tratar de recuperar lo que pagó, ¿sí? En lugar de la pyme. Entonces, me ha pasado con cheques de terceros negociados en la bolsa y tuve que salir a ejecutar cheques, bueno, ahí lo veo a Elton en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, o en Capital, o sea, dispersos porque son cheques de terceros. Y los terceros están en cualquier lado. Pero Entonces, ahí es la SGR es la que ejecuta, en y este caso. después la SGR lo primero que hace es va y le paga al banco. ¿Por qué? Claro, Porque salió de fiador, avaló por la pyme, cumplió. Pero obviamente después le va a decir a la pyme, bueno, vos me debés lo que yo te pagué, lo que sí, pagué en tu lugar, se subroga en el lugar de la pyme, la SGR. Y después va a tratar de recuperar, porque vos no le estás regalando la plata a la pyme, lo que estás haciendo es darle una espalda para que la pyme pueda acceder a mejores condiciones crediticias que sin la espalda de la SGR no tendría. claro. Porque la pyme sola en la bolsa, o la pyme sola, capaz que ante un banco, y no, ahora si va con el aval de la SGR ya te miran con otra cara y hay líneas de crédito especialmente creadas con el aval de las SGR, porque las SGR, los fondos de garantías, ¿qué hacen? Suscriben previamente convenios con los distintos entidades financieras, Banco Provincia, el BICE, todos tienen líneas de crédito destinadas para las pymes. Inclusive ahora con el tema de la pandemia, lo que se trató, se hicieron como adendas de los contratos entre las SGR y las entidades financieras para agilizar los trámites. Porque vos imaginate, estamos atravesando una crisis, ya veníamos de la crisis.
con esto se profundizó más que no se puede salir. Bueno, pagar los sueldos, etcétera, ya lo que todos ya sabemos, no hace falta que lo repita porque ya todos lo sabemos. Entonces lo que están haciendo es firmar, lo que hicieron fue firmar nuevos convenios o hacer adendas para tratar de agilizar los trámites, porque hoy por hoy más liquidez necesitan las pequeñas y medianas empresas, e inclusive se modificó a raíz de la pandemia, yo no recuerdo ahora si fue un decreto, una resolución, la verdad que se las debo esa, no me acuerdo, pero se permite, se otorga la posibilidad de que los contratos de garantía sean firmados de manera electrónica, con lo cual eso también agiliza, porque la pyme no tiene que ir que además está cerrado, entonces se permite que los contratos de garantía se realicen a través de firmas electrónicas y la SGR le emita al banco un certificado de garantía con firma digital. Esto, quieras o no, agiliza, es decir, permite darle mayor fluidez a todo el trámite administrativo y burocrático, obviamente. Bueno, no sé si con eso más o menos te aclaré. Sí, está claro, sí. Pero otra cosa, como requisito, también me imagino que tenés que tener algún término como mínimo de haber funcionado, ¿no? No puedes constituir hoy una pyme y mañana tratar de ingresar a una SGR, porque si no, por lo que vos me decís, quizás sea muy fácil obtener... Mira, eso lo evalúa y va... A ver, tenemos las SGR que quizás, depende del contexto, hoy por hoy, yo el otro día hablaba con alguien de un fondo de garantía, en donde, bueno, obviamente ante esta situación y siendo un fondo público, la idea es ayudar, ¿no? La finalidad también pasa por otro lado, porque obviamente está el Estado en el medio, y bueno, la idea es ayudar. Obviamente, no es que te van a dar, listo, ya está, te doy el aval, sí, viene un... No, o sea, obviamente hay un análisis crediticio y la SGR va a pedir contragarantías, pero a lo mejor la contragarantía que te pide una SGR, que puede ser una fianza, puede ser una contragarantía personal, puede ser una garantía real, una prenda, una hipoteca, o inclusive hasta fianzas, han otorgado créditos con el aval de la SGR, y la SGR lo único que tiene es una fianza, con lo cual obviamente hace un estudio crediticio, pero no es el mismo estudio crediticio que hace el banco. ¿Sí? Y el banco, con esto, ¿qué logra? Reducir los costos de monitoreo, reducir los riesgos de incobrabilidad. Al tener esta garantía autoliquidable le permite bajar los mínimos previsibles, entonces con eso puede bajar las tasas y todo mejora, ¿sí? Pero obviamente va a tener un control, porque si no, el sistema no funciona. El fondo de riesgo, que es esta filmina, que yo filmina parezco el año de la escarapela, este PowerPoint, esta presentación, cuando hablo del fondo de riesgo, del tema de la solvencia y la liquidez del fondo de riesgo, el sistema de garantía se sustenta en la solvencia y la liquidez del fondo de riesgo. Y esto se agota, como todo se agota, ¿no? Entonces, bueno, es una actividad que está muy controlada por la autoridad de aplicación, por el Banco Central, o sea, es algo que está muy controlado y que hay que cumplir con ciertos criterios, como les pongo acá, de liquidez, de diversificación, para que todo el sistema, en definitiva, termine de funcionar, porque obviamente si no tiene solvencia y no tiene liquidez, dura lo que dura, no dura nada, y chao, se va el sistema de garantía, no funciona el sistema de garantías. Entonces, este fondo de riesgo, que en su mayoría va a tener los aportes de los socios protectores, tiene que cumplir con ciertas condiciones de liquidez y de solvencia.
Liquidez, ¿por qué? Porque una de las preguntas que uno se hace es, ¿el socio protector puede poner o puede aportar cualquier bien? ¿Pueden ser los aportes en especie o tienen que ser en sumas de dinero los aportes que haga el fondo de riesgo? No estoy hablando del capital social solo efectivo, pero al fondo de riesgo, porque me imagino una gran empresa, algún bien que lo ponga a nombre de, digamos, haga la transferencia a nombre de la SGR, va como fondo de riesgo y yo lo dejo ahí inmovilizado por cierto tiempo y con eso gozo de los beneficios impositivos que me otorga la norma, ¿sí? Y si la SGR tiene que salir a cubrir a las pymes, con cierta liquidez tiene que tener ese fondo, porque ¿cómo hago para cubrir si tengo solamente bienes en especie? Entonces, hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, acá lo que se establece es, bueno, en realidad esto hace a la solvencia, que el fondo de riesgo tiene que estar integrado por un valor total de activos equivalentes como mínimo al 25% del valor total del saldo neto de garantías otorgadas. ¿Esto qué implica? Esto hace al apalancamiento, es decir, el fondo de riesgo, digamos, se puede otorgar garantías hasta 4 veces el valor del fondo de riesgo, ¿sí? No sé si se terminó de, de entender, porque es medio un trabalenguas. Es la capacidad de emisión de garantías. Yo tengo un fondo de riesgo, no sé, de 10 millones de pesos, bueno, puedo otorgar garantías hasta 4 veces ese fondo de riesgo. Y por otro lado, tengo el tema de la liquidez que les mencionaba anteriormente, que también tengo ciertos parámetros que cumplir, como dice la ley, que dice que las inversiones financieras tienen, ¿por qué? Porque este fondo a su vez debe ser invertido en distintas colocaciones financieras. Lo puedo invertir, el fondo de riesgo se pueden comprar acciones, se pueden invertir en plazos fijos, en obligaciones negociables, en bonos, etcétera, etcétera. Ese rendimiento que a su vez genera este fondo de riesgo, después vuelve al socio protector que fue el que hizo el aporte al fondo de riesgo. Es decir, que va a tener ciertos beneficios impositivos, pero además el socio protector va a tener el rendimiento de esa inversión en ese fondo, ¿sí? Que debe ser colocado en distintas inversiones financieras, siempre asegurando la liquidez. Es decir, si tengo que salir a cumplir ante una entidad bancaria porque la pyme no cumplió, tengo que tener la liquidez suficiente como para poder hacerlo. Esto, por eso les decía, sí, Esteban, ¿Hay una relación? Sí, hay alguna relación entre el quantum del capital social y el del fondo de riesgo. Y sí, tiene que haber, hay una relación, por eso digo acá, cuando las sociedades se constituyen, es como que pasan por una doble autorización. Por un lado tienen que tener, para quedar constituidas, tienen que tener la autorización de la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y además, obviamente, como cualquier sociedad, pasa por o la IGJ o por la DPJ, ¿sí? Y tiene que haber una relación, obviamente, entre el capital social y el fondo de riesgo, porque si no es como que no tiene mucha razón de ser. Sí, tiene que tener una relación. Bien, a ver con qué avanzo, porque me falta, y yo no sé cómo voy con la hora. Bueno. Trato de poner un poco el pie en el acelerador. Voy a esto, básicamente lo voy a hacer voy a destacar lo que me parece más importante de acá. Derechos de los socios, como todo socio,
de una sociedad, tanto los partícipes como los protectores van a tener los derechos políticos y los derechos patrimoniales como tienen en cualquier sociedad, es decir, van a poder votar, van a poder elegir a las autoridades, que son los miembros del Consejo de Administración, quienes van a administrar a la SGR, van a poder designar a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que es el órgano de control interno de la SGR. Bueno, obviamente los partícipes tienen derecho a recibir lo que hace el objeto de la actividad social de la SGR, y me voy a los protectores, que acá esto es lo que yo les quería destacar, o por dónde pasa lo que por ahí les seduce un poco a los socios protectores, y es el incentivo que da el legislador para promover este tipo de sociedades. Perdón, necesito tomar agua. Bueno, ¿qué son estos beneficios impositivos? Fíjense, yo lo puse así literal. Dice, los aportes al capital social y al fondo de riesgo son deducibles del resultado impositivo. Perdón, no veo ni con son deducibles del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades en el ejercicio fiscal que se efectivice. Traduciendo esto, el socio protector, la gran empresa, el aportante al fondo de riesgo, hace un aporte al fondo de riesgo y al capital social. Ese aporte, ese dinero, va a salir de alguna manera de su propia actividad económica. Se generó ese dinero y en lugar de distribuir dividendos, utilidades o lo que fuera, lo aportan al fondo de riesgo de esta SGR. Ese aporte, si se dan ciertas condiciones que ahora les voy a mencionar, va a ser deducible del impuesto a las ganancias, es decir, va a quedar exento de pagar impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, cumpliendo ciertas condiciones, porque no es que lo pones, bueno, pones el aporte y a los 2 meses me sacás el aporte y ya está, te hiciste del beneficio impositivo. No, ese dinero tiene que estar dentro del fondo de riesgo como mínimo 2 años, la autoridad de aplicación lo puede establecer un plazo superior, y además la SGR tiene que demostrar la utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías a las pymes en un 80%, es decir, tiene que demostrar que está dando garantías, que no es solamente un fondo para hacerse de los beneficios impositivos. ¿Sí? Entonces, lo que atrae a la gran empresa, además de esto de que digo, de mejorar la cadena de las pymes vinculadas y asociadas, y bueno, mucho viene por este lado de contar con este beneficio impositivo, que además ese aporte al fondo de riesgo, no nos olvidemos que mientras tanto es colocado en distintas inversiones financieras que le genera una rentabilidad, es decir, si les va bien, obviamente todas las operaciones, todas las inversiones son riesgosas en el sentido que uno puede ganar o perder o llevarse más o menos ganancias, pero le permite colocarlo, invertirse, llevarse una ganancia. Esa ganancia de la inversión del fondo de riesgo no queda, digamos, exenta de impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo que queda exento es el aporte al fondo de riesgo. Y por ahí un poco viene el tema de esto que yo les digo que les seduce más a las grandes empresas o a aquellos que quieren hacer aportes al fondo de riesgo. Hoy no sé cuánto puede llegar a estar. Una vez un cliente me preguntó, mirá, tengo esta cantidad de dinero y mi contador me recomendó que lo ponga en el fondo de riesgo, cosa de que por un tiempo, si cumplía con los requisitos, no pagaba impuesto a las ganancias y además podía generar una rentabilidad. Pero bueno, las sumas son sumas importantes, estamos hablando de millones, ¿no? Pero bueno, es una figura, el legislador es una forma que ve de promover este mecanismo, esta herramienta, para justamente promover y que las pymes puedan desarrollarse y generar mejores condiciones de financiamiento.
Contrato de garantía, esto es muy sencillo, es el contrato que vincula, digamos, es lo que les estoy hablando. Me parece que esto, salvo que alguno tenga alguna duda puntual sobre esto, pero es otorgar un aval ante la entidad financiera, ante cualquier acreedor, porque fíjense cómo dice la ley, que dice, el objeto es asegurar el cumplimiento de las prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dinerarias asumidas por el socio partícipe en el desarrollo de su actividad económica. Como les decía anteriormente, ven acá, en esta presentación, yo lo dividí, puede haber garantías comerciales, financieras y técnicas, lo que les decía anteriormente, cualquier obligación que forme parte, que sea asumida por la PYME en el desarrollo de su actividad económica, puede ser avalada por una SGR. Entonces, puede ser compra de mercadería, maquinaria, alquileres, arrendamiento, leasing, o me voy a las financieras, esto que yo les decía, descuento de cheques de pago diferido, avalados por la SGR, obligaciones negociables, fideicomisos, o las técnicas, como les decía yo, para, por ejemplo, participar en alguna licitación, en algún tipo de obra, ¿sí? Entonces, hay que también abrir un poco la cabeza y no ceñirnos solamente a lo que es la entidad financiera, ¿sí? Esto yo lo quiero destacar bastante. Esto es más o menos cómo funciona el sistema. Tenemos a la SGR, tenemos al socio partícipe, al socio protector, que forma parte de la SGR. La SGR emite el aval al banco, al mercado de capitales, el socio partícipe obtiene el financiamiento, obviamente va a darle una contragarantía a la SGR administra y el fondo de riesgo, que es aportado por el socio protector. En el caso en que la PYME no cumpla ante su acreedor, bueno, va a salir la SGR o el fondo de garantía a cumplir automáticamente. Hay algo que yo quiero destacar, y ya con esto termino, para que no se aburran tanto. Espero no haber sido tan aburrida. ¿Qué es lo último? En nuestro país, a raíz de no sé si ustedes sabían, que a raíz de la pandemia empezaron, bueno, esto sí seguro que lo saben, esto de los créditos para pagar los sueldos de los empleados, lo deben haber escuchado, leído, con la tasa del 24% anual, que están garantizados por FOGAR. Yo esto me lo salteé al principio, me vuelvo para atrás de todo, al principio, donde yo les puse el marco normativo, vemos acá la ley 27.264, que después fue modificada por la 27.444 y crea FOGAR. Estos créditos, con la tasa del 24%, destinados a pagar los sueldos, o por ejemplo, los créditos a tasa cero destinados a los monotributistas o los autónomos, cuentan con el aval de FOGAR. FOGAR es el Fondo de Garantía Argentino, y FOGAR se crea justamente como un sistema de segundo aval en estos sistemas de garantía. Traduciendo, tengo el banco, por citar un ejemplo, la PYME, tengo la SGR que le avala a la PYME ante el banco, pero también tengo a FOGAR que le reavala a la SGR. Es un segundo aval. Y es lo que se llama el reafianzamiento. FOGAR fue creado como sistema de reafianzamiento para las SGR, pero también puede otorgar garantías directas, ¿sí? Que es lo que está haciendo con estos créditos ante las entidades financieras, con los créditos, reitero, para los monotributistas o para que las empresas puedan pagar los sueldos. Una de las cuestiones, y ya con esto cierro, que por lo menos es lo que yo siempre quiero reforzar cuando doy algún tipo de charla así, es que
tenemos la ley desde el año 95, tenemos la herramienta, falta, porque todavía sigue siendo desconocida, falta mayor difusión, bueno, falta el manejo del tema, y tenemos un sistema de reaseguro. En Europa, y vuelvo a Europa porque nosotros tomamos el modelo europeo, en Europa todo el tema de la pandemia, el COVID, lo han hecho y lo han canalizado a través de los sistemas de garantía y los sistemas de segundo aval. Y ellos tienen hasta tercer aval, porque tienen el Fondo de Inversiones Europeo, es decir, tienen la SGR, tienen a nivel país la sociedad de reafianzamiento, por ejemplo, España que tiene CERSA, que sería nuestro FOGAR, y tienen el tercer aval, que es el Fondo Europeo de Inversiones. Esto hace que el riesgo que se va dispersando, se va diversificando el riesgo y se va consolidando todo el sistema de garantías. Entonces, por un lado, o sea, me alegra mucho poder haber dado la charla en el colegio para que se conozca la herramienta. Me parece que es algo que como abogados, si tenemos clientes pymes, está bueno para recomendar. Hay una cámara, la Cámara de Fondos de Garantía, CASFO, que ahí uno puede ir viendo los distintas SGR que están constituidas en nuestro país, o si quieren indagar en el tema. Nos falta difundirlo, falta que la pyme conozca, que no se asuste, ¿qué es SGR? ¿De qué me estás hablando? O de los fondos de garantía. Y además, y esto me parece que ya pasa por medidas más concretas a nivel, digamos, de política, que es esto de fortalecer el sistema de reafianzamiento a través de FOGAR. ¿Por qué? Porque es lo que en definitiva va a terminar de consolidar todo el sistema y de ir diversificando o dispersando de alguna manera el riesgo que asume la SGR, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso, traté de ser lo más concreta dentro de mis posibilidades. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o alguna duda o quiere hacer algún comentario, o para mí, buenísimo. Ah, Sole. ¿Cómo anda la Sole? No te escucho nada, Sole, ¿eh? A ver. No. No se escucha nada. Te veo la boca. Si no, escribilo. A ver, ahí yo te admití. A ver si hablas. No. ¿Querés escribir la pregunta, Sole? Si no, por el chat y la lee Maru. Bueno, y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo el chat no lo veo. Ahí escribió, dice, el fondo que aportan los protectores, cuando da rédito y se revierte, ¿son ganancias o no?
A ver, una parte que no te escuché. Si el fondo, una vez que El es fondo invertido... que portan los protectores, cuando da rédito y se reinvierte, ¿ganancias o no? Eso sí tiene que pagar ganancias. El rendimiento financiero, sí, paga ganancias. Lo que no paga es el aporte, pero el rendimiento sí. Lo peor que le puede pasar a Soledad es quedarse muda. Y ahora agrega, aunque se reinvierta y no se retire. Bueno, eso sería una reimposición. En ese caso, si haces la reimposición y está autorizada la reimposición, yo entiendo que ahí sí tendrías una exención impositiva. El tema es si lo retirás, pero si lo reimpones, yo entiendo que ahí sí tendrías la exención impositiva. ¿Está bien? Sol está muda. Pobre Sol. Bueno, ahí Elton creo que está levantando la mano. Los socios, los protectores, digamos, pueden ser una sola pyme grande o varios, y cómo conforman, digamos, la toma de decisiones, un comité, un directorio y demás. Es que el socio protector generalmente no es pyme, o sea, la pyme es socio partícipe, ¿sí? El socio protector generalmente es la grande o los bancos también pueden, los bancos, que son los que dan créditos, a su vez pueden participar como aportantes al fondo, ¿sí? Y formar parte de la sociedad. Después, funciona como cualquier sociedad. Se tienen que, digamos, convocar asambleas anuales. Generalmente están divididos como por clase de socios. Entonces tenés el socio, cada acción es un voto por acción, y se adoptan por mayorías. Vos tenés después ciertas decisiones, algunas mayorías particular, pero funciona básicamente como cualquier sociedad, en donde en realidad hay clases de acciones según el tipo de socio, si es socio partícipe o socio protector. Hay un tema que es importante con respecto a la elección de las autoridades, ya sea del órgano de administración, que es el Consejo de Administración, y la Comisión Fiscalizadora. Tienen composición inversa. ¿Para qué? Para que justamente siempre estén representados los dos tipos de socios, el partícipe y el protector. Obviamente, el socio partícipe siempre va a tener una porción mínima de participación, con lo cual se supone que siempre en la mayoría de los casos, la mayoría, valga la redundancia, la va a tener el socio protector, porque el socio partícipe puede tener como máximo el 5%, salvo que se pongan todos de acuerdo, que es más complicado, la mayoría la va a imponer siempre el protector. Pero, lo que te decía, tienen como participación inversa. Supongamos que el Consejo de Administración tenga 3 administradores, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio, una hipótesis. Tenga 3 administradores y la comisión fiscalizadora tenga 3 síndicos, bueno, si en el Consejo de Administración tengo representación de los partícipes, tengo 2 administradores que representan a los partícipes y 1 representa al protector, en la comisión fiscalizadora voy a tener al revés, voy a tener 2 que representen al protector y 1 al partícipe, o viceversa, para tratar de mantener cierto equilibrio con este tema justamente por el tipo de composición accionaria, pero no nos olvidemos que los intereses, por eso yo siempre destaco mucho esto,
los intereses son otros, son distintos. Vos por el hecho de participar como pyme ahí no vas a ganar plata, lo vas a ganar pero por otro lado, si invertiste bien el dinero que pediste, si invertiste en tecnología, etcétera, etcétera. No lo vas a ganar por el hecho de ser socio partícipe de la SGR. Y después funciona como una sociedad normal. Es más, si se generan utilidades en ese ejercicio, por eso les decía que tienen derechos políticos y patrimoniales, si se generan utilidades, algunas limitaciones tiene el socio partícipe. La mitad de las utilidades generadas para los socios partícipes va a estar destinado al fondo de riesgo. Y el resto, es decir, el 50% restante se puede distribuir como dividendo a los socios partícipes. Esa limitación no lo tienen los socios protectores. Pero bueno, es así. La sociedad, digamos, hay que verlo con esta mirada que yo te digo, no se va a ser millonario por participar, no es participar en Google, es participar de una SGR para obtener un aval y para con eso obtener mejores condiciones crediticias. Paola, Soledad dice que ahora se acepta la figura del tercero y no hay sin necesidad. Sí, ¿qué sabías de eso? Eso fue incorporado en el año 2018 con la ley 27444. Era una de las grandes discusiones que había o que venían pidiendo. Yo hace mucho tiempo escribí mi tesis sobre este tema, y una de las preguntas que me hacía, porque la ley tiene muchos vacíos por todos lados, contradicciones por todos lados van a encontrar, por todos lados, y uno de los temas que había era porque a lo mejor había un tercero que estaba interesado, ¿no? Bueno, esto fue incorporado hace 2 años, en el 2018, yo lo critiqué cuando salió la norma porque decía que le puede dar garantías a terceros, es decir, no necesariamente tenían que ser socios de la sociedad, ¿sí? Lo critiqué porque daba pie, que esto después fue mejorado, daba pie a que ese tercero pudiera ser una sociedad que no reuniera las condiciones de pyme, es decir, una sociedad más grande, porque al decir tercero, no discriminaba si ese tercero era pyme o no. Entonces se desdibujaba de alguna manera, para mí, la figura de la SGR, que la finalidad es otorgar garantías a los socios partícipes, a las pymes. Esto es para las pymes. En algún que otro trabajo yo expuse esto, bueno, después la cuestión es que fue modificado y hoy por hoy ese tercero tiene que reunir la calidad de pyme para poder acceder a las condiciones, al aval de la SGR. Es decir, podés ser socio o podés no ser socio y también contar con el aval de la SGR. La verdad que desconozco, y esto una mano al corazón, desconozco si, yo creo que sí, que debería por lo menos, si hay algún tipo de diferencia entre si sos socio o no, con respecto a lo que te puede llegar a pedir la SGR. No lo sé, la verdad que eso no lo sé. Si hay alguna diferencia en que seas socio o no, en los hechos, ¿sí? Eso no lo sé. ¿Cómo lo están tratando? No lo sé. ¿Alguien más? Se me quedaron todos mudos. Bueno, básicamente es eso. No sé, Maru, ¿cómo hago? Yo te mando la presentación por mail, si quieren yo la mando y después, si a alguien le interesa. ¿Estás ahí, Maru? Sí, acá estoy. Sí, mandala por mail a No sé cómo la la hacen. académica y cualquier cosa si quieren la subimos a la página.
Ah, bueno, sí, como quieran. O se las mandás a los chicos, a los que se hayan inscrito. Bueno, yo Dale. te la mando y después el que quiere. Es una guía más que nada. Y bueno, nada, me parecía importante en este momento en donde hay que salvar a las pymes. Bueno, esta es una herramienta más a tener en cuenta. Y lo que estuvo funcionando con el tema de la pandemia también, y de paso les hago la promo de la otra charla, es el tema del cheque electrónico. En lugar de negociar los cheques en formato papel, que estamos acostumbrados, lo que se empezó a negociar en la bolsa con el aval de la CCGR son los e-check, los cheques electrónicos. Bueno, con la pandemia aceleró el proceso, vamos a ver cómo funciona, yo creo que va a funcionar bien, correctamente, pero bueno, está todo en estudio, es todo nuevo, pero bueno, me parece que está bueno también. Y de paso, no me acuerdo el día cuando era que se hacía, pero ya lo va a publicar el colegio. A la brevedad. Así que bueno, un gusto ver a los que veo, no sé si alguien más quiere preguntar algo, creo que no. Y bueno, espero que en algún momento nos veamos en forma personal en la sede del colegio y que sea más divertido con un café en el medio. Les mando un beso y un saludo a todos. Gracias y bueno, cualquier duda me llaman o me escriben.